Que Dios les bendiga. Estamos ahora en el día 5. Estamos leyendo la palabra de Dios en un año, toda la Biblia, y con familia de Jesús. Hoy día estamos en Génesis capítulo 10 y capítulo 11 y el Salmo 2. Entonces arrancamos nuevamente con Génesis capítulo 10 y versículo 11, y capítulo 11. Esta es la descendencia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Hijos de Jafet, Gomer, Magog, los medos, Yaván, Tubal, Mesec y Tiras. Hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togarma. Hijos de Yaván, Elisá, Tarsis, los queteos y los rodenses. A partir de estos se poblaron las islas de las gentes. Estos fueron los hijos de Jafet por sus territorios y lenguas, por sus linajes y naciones respectivas. Hijos de Cam, Cus, Mizraim, Put y Canaán. Hijos de Cus, Seba, Havilá, Sabta, Ramá y Sabtecah. Hijos de Ramá, Seba y Dedán. Cus engendró a Nemrod, que fue el primero que se hizo prepotente en la tierra. Fue un bravo cazador delante de Yahvé, por lo cual se suele decir bravo cazador delante de Yahvé, como Nemrod. Los comienzos de su reino fueron Babel, Erec y Akkad, ciudades todas ellas en tierra de Senar. De aquella tierra procedía Asur, que edificó Nínive, Rehobot, Ir, Kaalash y Resen. Entre Nínive y Kaalash, aquella es la gran ciudad. Mizraim engendró a los lidios, anamitas, leabitas y naftuahitas, a los de Patros, de Caslus y de Caftor, de donde salieron los filisteos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Girgaseo, al Jivita, al Arquita, al Sinita, al Arvadita, al Semarita y al Hamatita. Más tarde se propagaron las estirpes cananeas. La frontera de los cananeos iba desde Sidón, en dirección de Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, hasta Lesa. Estos fueron los hijos de Cam, según sus linajes y lenguajes, por sus territorios y naciones respectivas. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Hijos de Aram, Uz, Yul, Geter y más. Arfaxad engendró a Selash, y Selash engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra. Su hermano se llamaba Yoctán. Yoctán engendró a Almodad, a Selef, a Hazarmavet, a Yerash, a Hadorán, a Usal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Seba, a Ofir, a Javilá y a Yobab. Todos fueron hijos de Yoctán. Su asiento se extendió desde Mesa en dirección a Sefar, al monte del oriente. Estos fueron los hijos de Sem, según sus linajes y lenguajes, por sus territorios y naciones respectivas. Hasta aquí los linajes de los hijos de Noé, según su origen y sus naciones. Y a partir de ellos se dispersaron los pueblos por la tierra después del diluvio. Capítulo 11. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senar y ahí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra
y el betún de argamasa. Después dijeron, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo, y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, y pensó Yahvé, todos son un solo pueblo, con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Bajemos, pues, y una vez ahí confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde ahí los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra. Estos son los descendientes de Sem. Sem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Vivió Sem después de engendrar a Arfaxad 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad era de 35 años de edad cuando engendró a Selash. Vivió Arfaxad después de engendrar a Selash 403 años, y engendró hijos e hijas. Era Selash de 30 años cuando engendró a Eber, y vivió Selash después de engendrar a Eber 403 años, y engendró hijos e hijas. Era Eber de 34 años cuando engendró a Peleg, y vivió Eber después de engendrar a Peleg 430 años, y engendró hijos e hijas. Era Peleg de 30 años cuando engendró a Reú, y vivió Peleg después de engendrar a Reú 209 años, y engendró hijos e hijas. Era Reú de 32 años cuando engendró a Serug, y vivió Reú después de engendrar a Serug 207 años, y engendró hijos e hijas. Era Serug de 30 años cuando engendró a Nahor, y vivió Serug después de engendrar a Nahor 200 años, y engendró hijos e hijas. Era Nahor de 29 años cuando engendró a Terash, y vivió Nahor después de engendrar a Terash 119 años, y engendró hijos e hijas. Era Terash de 70 años cuando engendró a Abram, a Nahor y a Harán. Estos son los descendientes de Terash. Terash engendró a Abram, a Nahor y a Harán. Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Terash en su país natal, Ur de los Caldeos. Abram y Nahor se casaron. La mujer de Abram se llamaba Sarai, y la mujer de Nahor Milca, hija de Harán, el padre de Milca y de Jisca. Sarai era estéril, sin hijos. Terash tomó a su hijo Abram, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abram, y salieron juntos de Ur de los Caldeos, para dirigirse a Canaán. Llegados a Harán, se establecieron ahí. Terash vivió 205 años y murió en Harán. Ahora vamos al Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes a una se alían en contra de Yahvé y su ungido. Rompamos sus cadenas, sacudámonos sus riendas. El que habita en el cielo se ríe, Yahvé se burla de ellos. Después les habla irritado, los espanta lleno de cólera. Yo mismo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. Hoy te he engendrado. Si me lo pides, te daré en herencia las naciones, en propiedad la inmensidad de la tierra. Las machacarás con cetro de hierro,
los pulverizarás como vasija de barro. Por eso, reyes, piénsenlo bien, aprendan la lección, gobernantes de la tierra, sirvan a Yahvé con temor, temblando besen sus pies. No sea que se irrite y se pierdan, pues su cólera se inflama en un instante. Dichoso quien se acoge a él. Vemos en estas escrituras de hoy, en la palabra de Dios, cómo los hombres querían hacerse un nombre para sí mismo, querían llegar hasta el cielo con sus construcciones, con su edificio, el Torre de Babel. ¿Y qué estaba mal con eso? O sea, ¿es malo que alguien quiera superarse? No, no es malo. Lo que es malo es lo que pasó con Adán y Eva. Querían ser como Dios sin Dios. Dios quería dar, ya le dio todo, su vida, el jardín, todo lo que necesitan, el árbol de la vida, y le quería hacer como Él, y quería hacer que sean su familia. Pero el hombre quiso ser como Dios. El serpiente dijo, si tomas eso, serás como Dios. Y ellos quisieron ser como Dios sin Dios. Dios quería darle eso, pero ellos por su propia voluntad, de su propia manera. Y ahora vemos también que querían construir una ciudad, querían construir un torre, querían llegar al cielo, pero sin Dios, a su manera, como ellos quieran. Y por eso muchas veces la maldad en el mundo se vuelve uno solo. A veces marchan juntos en una protesta para hacer destrucción, personas que en otra ocasión no son unidos, tienen hasta cosas bien profundamente contradictorias, pero la maldad a veces se une para las cosas que van contra Dios. Y personas que quieran superarse sin Dios a su manera, ahí es el primicio de la caída. Como dice Jesús, el que se humilla delante de Dios será enaltecido. El que se enaltece será humillado. Por eso el Salmo dice, sirvan a Yahvé con temor, piénsanlo bien, aprendan la lección, temblando besen sus pies, no sea que se irrite y se pierdan. Pero si tú vas a Dios, si buscas su manera, en el Torre de Babel, como querían hacerlo a su manera, causó división y conflicto, había una confusión del lenguaje, de idioma. Ahora Dios dice, he venido para rescatarlos, he venido para hacerlos como yo, hacerlos participar de mi misma naturaleza, y nos da su Espíritu Santo. Y el día cuando Pentecostés vino en Hechos 2, recibieron el Espíritu y hablaban lenguas, y todos les entendían. Ahora había unión, ahora sí estaban unidos, pero en Dios, para Dios y con Dios. Él es la unión. Y cuando hacemos todo con Él y para Él, ahí, como dice el Salmo, te daré toda la tierra en herencia, las naciones en propiedad, la inmensidad de la tierra. Y entonces podemos ser como Él, pero siempre con Él. Volvernos dependientes de Él, de la oración, de la palabra, de la confesión, de la comunión, de recibirlo, y así podemos ser como Él. Recemos un momento en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, perdónanos nuestros pecados, perdónanos por las veces que lo hacemos a nuestra manera y buscamos todo sin ti. Pedimos ahora delante tuyo, Señor, queremos hacerlo a tu manera. Besamos tus pies, te bendecimos, te alabamos, te adoramos y te decimos que te necesitamos de todo corazón y queremos hacerlo a tu manera, como tú deseas. Ayúdanos a ser como tú, danos tu Santo Espíritu, danos tus pensamientos, tu corazón, tu sentir, para que seamos como tú en la tierra y lleguemos un día al cielo. Pedimos todo por la intercesión de nuestra Madre María y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que Dios les bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces continuamos, hermanos. Ya estamos en el día 5 y aquí estamos en la naturaleza. Que Dios les bendiga y hasta pronto.